El ministro Salvador Illa se va mañana. En pocas horas dejará el Ministerio de Sanidad para dedicarse por completo a la campaña electoral de Cataluña. Deja la cartera de Sanidad en uno de los momentos más críticos de esta crisis sanitaria y con muchos deberes por hacer. Ni permite a las comunidades ampliar las restricciones como el toque de queda o el confinamiento, ni tampoco dará la cara en el Congreso de los Diputados, pese a que lo había prometido. Hasta Podemos dice que se va por la puerta de atrás. Veremos mañana si Pedro Sánchez elige un sustituto de perfil político o técnico, como piden los sanitarios. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Se va Illa, dimite el GEMAT, no se van los alcaldes de la comunidad que se han vacunado sin tener que hacerlo. La pandemia es también un fiel reflejo de lo que es la política en nuestro país. Menos mal que en Castilla y León empieza a atisbarse una tenue, muy leve mejoría en la velocidad de los contagios, pero ni hemos llegado al pico ni estamos en la ansiada meseta. La Junta insiste en pedir el confinamiento voluntario y prorroga las medidas restrictivas, es decir, 2 semanas más con la hostelería interior cerrada y las provincias y la comunidad autónoma perimetradas. Entre estas medidas no está el toque de queda a las 8 de la tarde, que de momento continúa en vigor, pero a la espera de lo que dictamine en pocos días el Tribunal Supremo. Y a todo esto se suma que la Unión Europea da la razón a muchas comunidades y recomienda confinar todas las zonas con incidencia superior a los 500 casos, es decir, la mayoría del territorio español y por supuesto también nuestra comunidad, Castilla y León. Pero la preocupación ahora mismo está en la presión hospitalaria y en las UCIs de algunas provincias muy cerca ya del colapso. Ru García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Cuéntanos, ¿en qué zonas la cosa está muy complicada? Sí, son varios los hospitales donde la situación ha pasado de ser difícil a ser crítica. Lo estamos viendo en la pantalla. El Hospital de Segovia es uno de ellos. Recordemos, en esta provincia la incidencia acumulada a 14 días supera los 2.100 casos por cada 100.000 habitantes. Es el dato más alto de toda la comunidad. Esto obviamente se refleja en su presión hospitalaria. La ocupación del hospital está al 73% y ojo, porque los quirófanos de 18 solo se utilizan o solo tienen activos 3. De hecho, desde este centro han tenido que trasladar a enfermos a otros hospitales de la comunidad. Nos vamos a ir ahora hasta Salamanca. El hospital está al 85% de la ocupación. Hay 52 pacientes críticos en la UCI, 38 con COVID. Más de la mitad de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por enfermos con coronavirus. Una situación que se repite en todos los hospitales de Castilla y León. Destacar también que aquí de 25 quirófanos solamente funcionan 6. Y la siguiente parada la hacemos en Palencia. 30 pacientes en la UCI, 20 de ellos con COVID y tan solo 4 quirófanos activos de los 12 que tienen. Desde este hospital han tenido que trasladar pacientes al edificio Rondilla de Valladolid, que el pasado viernes habría una segunda ala o área para ingresos. Pero volvamos un momento a la situación de Palencia, porque como decíamos, la situación es crítica. Vamos a ver unas imágenes para que se den cuenta de la magnitud. Es el gimnasio del Río Carrión. Se han suspendido las actividades de rehabilitación para reconvertirlo en un gran box para ingresos no COVID. Aquí se han habilitado 15 camas. Bueno, vamos a terminar ya con la radiografía de Valladolid. Los 2 hospitales de la ciudad superan el 85% de la ocupación y fíjense en este dato. El clínico tiene activo solo 2 quirófanos de los 21 que tiene, pero miren, porque en el Río Ortega solo hay un quirófano activo de los 18. Ambos centros hospitalarios derivan ya su actividad quirúrgica a hospitales privados. Y esto, José Luis, lo vivimos ya en la primera ola. Y Ruth, en medio de todo esto aparece lo que se ha dado a denominar la corrupción pandémica, es decir, que políticos, altos cargos, funcionarios se vacunan saltándose el protocolo del Ministerio de Sanidad, algo además que ya tiene consecuencias.
Sí, en Castilla y León hay 2 alcaldes o 2 políticos que se han vacunado sin que les toque. El alcalde de Villavicencio de los Caballeros, en la provincia de Valladolid, y el de Matamala, de Almazán, en Soria. Los 2 regidores representantes del Partido Socialista, ninguno de ellos ha dimitido, aunque esta misma tarde el PSOE ha suspendido de militancia al alcalde de Matamala y ha pedido la dimisión del de Villavicencio, ya que este último no es militante. Habrá también sanciones contundentes para los centros de mayores que hayan cometido irregularidades. Si en esos centros hay plazas concertadas de la Administración, cuando fallezca la persona que está ocupando ahora mismo esa plaza, no se renovarán. No se le renovarán los conciertos a esos centros. A aquellas personas a las que se les ha vacunado en el grupo que no les corresponde, se les administrará la segunda dosis cuando les toque por su grupo, no antes. Muy firmes, desde luego, las 2 consejeras de la Junta. Hoy también entrevistaremos a Pablo Fernández, el secretario autonómico de Podemos. Hablaremos con él de la situación de su partido, del cogobierno, del gobierno en coalición, del Partido Socialista y de Podemos, y de muchos temas de calado también nacional. Será después de la publicidad. Ahora ya les presento a mis tertulianos de hoy. Pedro Lechuga, presidente del Colegio de Periodistas de Castilla y León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Carmen Cuesta, periodista palentina. Encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien, y Óscar Sánchez, profesor de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, León, Palencia y Salamanca, ¿eh? No está mal, está bien. Bueno, ¿qué os parecen esas medidas de la Junta que anunciaba tanto la consejera de Sanidad como la consejera de Familia? La consejera de Sanidad decía que no se suministrará la segunda dosis a estas personas que se han saltado el protocolo, que lo harán cuando les toque, pero no ahora, y la consejera de Familia avisaba a las residencias de posibles consecuencias si se detecta que también ha habido un trato fraudulento, ¿no?, de las vacunas. Yo creo que en el caso de la Consejería de Familia, de las medidas a tomar en las residencias de mayores, me parece correcta esa decisión. Tengo mis dudas en cuanto a lo que dice Verónica Casado, la consejera de Sanidad, de no administrar la segunda dosis a esas personas que de forma fraudulenta, con gran desfachatez, se han saltado la cola, por así decirlo. Porque yo creo que sumar a una mala actuación otra mala actuación no nos va, lo único que va a hacer es que se puedan perder esas dosis de vacunas que se han administrado. Por lo tanto, que se pongan las sanciones que se tengan que poner. En el caso de las residencias de mayores, ya lo ha dicho la consejera de Familia, pero en el caso de alcaldes, otros políticos, otros funcionarios que no les correspondía, pues incluso se puede llegar a denunciarlo a la Fiscalía, porque para que se deriven responsabilidades, si es que se pueden derivar responsabilidades. Y en el caso de los políticos ya están dimitiendo, se están suspendiendo de militancia en sus respectivos partidos. Si hay que ir más allá, pues que se vaya más allá. Pero el no administrar la segunda dosis me parece un error. Bueno, no están dimitiendo en el caso de Castilla y León estos 2 alcaldes de pequeños pueblos, de Matamala, de Soria y de Villavicencio en Valladolid, son pueblos muy pequeñitos, se niegan, se resisten. El partido, de hecho, a uno le ha abierto expediente, creo que le ha suspendido también de militancia, pero no se van. Bueno, la ciudadanía tiene que tomar nota de esas actitudes, ¿no? Yo siempre creo que una legislatura es pues como la evaluación continua, donde la ciudadanía tendría que sacar su libro de notas, ir poniendo notas. Y bueno, y en ese caso... Cuadernos, Óscar, faltarían cuadernos. Y hace falta, la actitud de los partidos. Entonces, la suspensión de militancia es lo mínimo que deben hacer los partidos políticos si es que quieren hacer oposición o quieren hacer gobierno sobre el tema de las vacunas, ¿no? Porque si no, de alguna forma te invalida, te inhabilita el poder hablar de esto, ¿no? Y entonces, en relación a lo que comentábamos de las vacunas, yo también creo que no conviene desperdiciar ni una sola vacuna. Es decir, que si esa segunda dosis hace estropear la primera, pues creo que la falta de escrúpulos que han tenido la gente que se ha vacunado saltándose los protocolos está muy mal, pero no desperdiciemos ni una sola vacuna.
Más allá de que a ellos les venga bien, es que al conjunto de la comunidad nos viene bien. Cuanto más gente se vacune, mejor. Esa segunda dosis se inyectaría cuando les tocara, por su edad y por sus circunstancias. Bueno, pues en medio de todo esto, ayer nos sorprendía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con algo que ningún político se había atrevido a proponer, que se vacunen lo antes posible tanto el Estado Mayor de la Defensa, el GEMAD, como los miembros del Gobierno central, porque decía que no nos podemos quedar descabezados en un momento crucial como el actual. Lo decía así de claro. Estamos hablando de aquellos que tienen que dirigir la nación en un momento crucial como en el que nos encontramos. Y por tanto no nos podemos quedar descabezados, no nos podemos quedar descabezados sin el Gobierno de la nación o sin el Estado Mayor de la Defensa. Por eso, en mi opinión, desde luego deberían vacunarse lo antes posible. Bueno, Pedro, ¿qué te parece? Hay países como Estados Unidos que ya lo están haciendo. Joe Biden, de hecho, ya se ha aplicado la segunda dosis. ¿Tienen que ser los miembros del gobierno, el presidente y los ministros? Yo creo que si hacemos eso y aceptamos ese discurso, algo falla en el sistema. No puede un gobierno, una nación, una comunidad autónoma depender de una persona. Es decir, no pasa absolutamente nada si un consejero ha pasado durante la primera fase de la pandemia, hubo políticos que estuvieron confinados y la vida sigue. Entonces, yo creo que limitar, el decir por tener un cargo de responsabilidad, tener que vacunarte antes, yo creo que no es necesario y lo digo porque creo que el sistema debería estar tan engranado para que pudiera funcionar sin la presencia física de esa persona. Es decir, una persona que se contagia por la COVID-19, no todo el mundo no tiene por qué dejar de trabajar. Puedes trabajar desde su casa, confinado, tanto que hablamos del mundo telemático. Es decir, me parece, según está la sociedad, según está lo que estamos viendo en Castilla y León con el tema de las vacunas, me parece, y luego, ¿dónde pones el límite? ¿Qué son? ¿Consejeros, ministros y de ahí para abajo, los técnicos que trabajan, sí o no? ¿Dónde pones el límite? Una cosa es, como se ha hecho en algunos países, que el presidente, el ministro se la haya puesto de cara a demostrar a la ciudadanía de que no pasa nada. Pero yo creo que no lo veo necesario con la que está cayendo y según está el panorama político y la sociedad ve a los políticos, creo que puede ser contraproducente. Sí, además hay que recordar, y lo hemos visto desde marzo del año pasado, quiénes son los realmente esenciales. Esenciales, habría que decirle al alcalde de Madrid, pues son, además de los sanitarios, por supuesto, son los transportistas, son los cajeros de los supermercados, son los distribuidores, son los técnicos o los operarios de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si ponemos... como periodista, y tú, y él como periodista, que somos un servicio esencial. Entonces, por lo tanto, habría que hablar... pero de todas formas, se han saltado el protocolo que ahora mismo hay. Que se vaya a cambiar dentro de unas semanas o de unos meses porque las cosas cambian, perfecto. Pero ahora mismo la gente que se ha saltado el protocolo lo ha hecho con gran desfachatez. Oscar, creo que querías apuntar algo. Sí. Se elaboró un protocolo en función de unos criterios sanitarios, científicos, es decir, públicos más colectivos más vulnerables, la vacuna llega primero. No se percibe que por el mero hecho de ser consejero pases a ser más vulnerable. Cuando estamos ante una lista de espera en la sanidad pública, a alguien por ser consejero se supone que no le cuelan la lista, pues esto es algo igual, ¿no? ¿Y qué os parece la imagen que puede dar el GEMAD en estos momentos tras la dimisión? No sé si en un momento en el que el ejército tenía una imagen muy buena por todo lo que estamos viendo, el trabajo que han hecho durante la pandemia, sobre todo la UME, el trabajo también que hemos visto en la borrasca Filomena, ¿esto puede dañar su imagen? O bueno, yo creo que son cosas puntuales y excepcionales que yo creo no deberían que mezclarse. Una vez que ha dimitido, reconoce que es un error, luego puedes buscar justificaciones, pero lo que decía Óscar, si hay un protocolo, sea acertado o no, es el que hay que seguir. Y en ese protocolo no estaba que en este caso el jefe del Estado mayor se tuviera que vacunar. Entonces, yo creo que una vez que él debería cundir ejemplo lo que es ha dimitido porque no quiere perjudicar la imagen de la entidad, de la institución que representa. Lo que sí hace daño a la política es pues, ver estos dos alcaldes de la comunidad autónoma y encima, por ejemplo, venía hoy en la radio escuchando desafiante el alcalde de Soria
diciendo que vengan aquí a ver lo que hemos hecho. Es que esto no se trata de demostrar lo que has hecho hasta ahora. Estamos hablando de un caso concreto y que te has saltado unas normas. Pues el que, perdona Carmen, el que no va a tener que gestionar desde mañana ya el reparto de vacunas es el ministro Salvador Illa, que dimitirá para dedicarse en cuerpo y alma a las elecciones catalanas. El efecto Illa parece que está funcionando a tenor de las últimas encuestas que le colocan en la cabeza de cara a la cita electoral que podría celebrarse, aún no está cerrado, el 14 de febrero. Mañana sabremos quién le sustituye. Muchos puntos tiene desde luego la ministra Carolina Darías. Salvador Illa hoy ha tenido su último acto como ministro junto al presidente Pedro Sánchez, que le decía esto y decía esto sobre él. Creo que tienes virtudes de liderazgo público muy basadas en la humildad, en la capacidad de trabajo, en la determinación y en contar también con una visión de qué es lo que se necesitaba y se necesita en el Sistema Nacional de Salud, y no me cabe duda que también en Cataluña. Salvador Illa pactó con el Partido Popular comparecer este jueves en el Congreso para explicar la gestión de esta crisis sanitaria, pero escurre el bulto y se marcha justo 2 días después. Evita así el desgaste político que suponen las duras críticas de la oposición. Ni Podemos ve bien este quiebro para evitar dar la cara en la Cámara Baja. Está utilizando su posición como ministro como trampolín para ser candidato en la Generalitat y tener lo que se llama el efecto Illa, que no deja de ser la mentira, no deja de ser la descoordinación y no deja de ser otra cosa que generar el caos en todo aquello que tiene la responsabilidad que gestionar. No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones. Bueno, el ministro efectivamente se va sin comparecer en el Congreso, sin tomar esas medidas restrictivas que la mayoría de las comunidades autónomas le pedían, el adelanto del toque de queda, el confinamiento domiciliario. ¿Crees que ha sido una maniobra de desgaste, de evitar, perdón, el desgaste? Al final de Blade Runner, ese famoso diálogo, el replicante decía: he visto cosas que vosotros no creeríais. Entre las cosas que yo no creería ni por asomo es que exista un efecto en torno al ministro Illa. Pero lo cierto es que si se le ha ubicado ahí como candidato es presuponiendo que existe un arrastre electoral. Creo que pensando en el interés... ¿No te gusta lo de efecto Illa? ¿No te gusta? Bueno, me sorprende, o para ser más, me llama la atención. Ya no es que me sorprenda porque desde el punto de vista electoral hemos visto cosas muy asombrosas, pero se supone que pensando en el interés general a un ministro de Sanidad no se le sustituye en plena pandemia. Una vez tomada esa decisión, creo que lo suyo es dimitir al minuto 1, porque si no se producen conflictos de intereses, como hemos venido viendo. No se puede estar de ministro y luego a su vez dando mítines. Bueno, ahí hay una serie de problemas donde los errores se han ido acumulando, y entre esos errores está, ya incluso me voy sin dar explicaciones, y la demostración también de que las primarias, los partidos las enarbolan y luego a la hora de la verdad en muchas ocasiones sirven de poco. Carmen. Sí, yo creo que Salvador Illa debería al menos haber comparecido una última vez en el Congreso para explicar en qué momento nos encontramos, puesto que él ya lo deja, hacer una especie de evaluación y además lo que tenemos por delante, como es el plan de vacunación, el que dé explicaciones, por ejemplo, de por qué, a pesar de la tan presumida cogobernanza por parte del PSOE, la mayoría de las comunidades autónomas le hayan pedido adelantar el toque de queda y haya hecho caso omiso. Por lo menos dar explicaciones y decir algo a la ciudadanía, porque efectivamente no me extraña que se hayan posicionado todos los partidos de la oposición, hayan coincidido hasta sus socios de gobierno en que esas no son formas de atender el mayor problema con el que nos hemos enfrentado en las últimas décadas. ¿Y creéis que el sustituto o sustituta de Salvador Illa, mañana saldremos de dudas, dará su brazo a torcer y finalmente ese toque de queda podrá ampliarse a adelantarse a las 8 de la tarde? Hoy Urkullu se lo ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez en una reunión que han mantenido esta tarde, y el confinamiento domiciliario también. ¿Creéis que esas medidas, esas herramientas jurídicas, esa modificación del estado de alarma será posible una vez que Illa ya está en Cataluña? Yo es que ahí no creo que sea Salvador Illa, si lo personalizamos, el que se niegue a torcer el brazo, sino yo creo que es más como gobierno. Entonces yo creo que la persona, hombre o mujer, que ocupe el cargo en el Ministerio de Sanidad, no va a ser una decisión suya, va a ser una decisión del gobierno. De todas formas, como decía Óscar, yo es que esto no lo acabo de entender. Cada día intento un poco
intentar ver el origen de esta maniobra, porque si lo sacas del ministerio porque lo ha hecho mal y lo quieres llevar a otro sitio, creo que el sitio menos adecuado es llevarlo a Cataluña, porque Cataluña necesita otros políticos. Pero es que si lo llevas porque lo ha hecho también de ministro, me parece un insulto a la sociedad española llevarte a una persona que lo está haciendo tan bien, sacarlo del ministerio en estos momentos y llevarlo a Cataluña. Lo hagas como lo hagas, o sea, cualquiera de las dos opciones, si es porque es muy malo, y nadie duda que no estamos hablando aquí como a veces que es buena persona, que es voluntarioso, pero es que yo siempre lo digo, yo en política no quiero a gente voluntariosa, quiero gente brillante. ¿Os ha sorprendido las declaraciones del portavoz de Podemos pidiendo que no se vaya hasta que no dé la cara en el Congreso? Esto ya es un atisbo de lo que puede pasar de cara ya a las elecciones catalanas. Se van a mirar Podemos y PSOE ya a cara de perro. Luego le preguntaremos también a nuestro invitado, a Pablo Fernández. Yo creo que es un poco de cara a la galería. Son sus socios de gobierno. Tendrán que aportar algo más. Entonces, esto es un poco de cara a la galería porque es que lo que ha hecho Salvador Illa no tiene disculpa. No tiene explicación. Bueno, vamos a hacer apuestas. Hagan apuestas, señores. ¿Va a ser un ministro político? ¿Va a ser un ministro que venga del mundo sanitario, como pide el sector sanitario y la ciencia? ¿Qué creéis? Pues en el manual del tertuliano está decir que lo sabe todo, pero realmente pues a saber qué se le puede ocurrir a Pedro Sánchez a la hora de designar. Yo me inclinaría a pensar que va a ser un ministro, un perfil político, pero a saber. Es que si es un perfil científico, a ver qué científico, qué médico quiere jugarse su reputación, su trayectoria, su prestigio a cargo de un ministerio en el que vas a estar manejado por políticos. En este caso tenemos el ejemplo más claro con Fernando Simón. Volvemos que es un perfil no político, es un perfil técnico. No sé lo que pensarán los compañeros y compañeras del sector de la ciencia, de la medicina, de Fernando Simón, pero a las pruebas me remito y no es opinión, son datos. Hace una semana la cepa británica no iba a tener importancia en España. Sí, ya son demasiados resbalones por parte de... o declaraciones un poco... Y es buena persona, y es una persona voluntariosa, pero es que no queremos... Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, o sea, no queremos buena gente o buenas personas, se le presupone, pero hay que ser gente eficaz, brillante. hay que ser buenos gestores. Cambiando de tema, ¿cómo veis las elecciones en Cataluña, que se puedan celebrar el 14 de febrero? Hoy publicaba esta tarde El País un reportaje, a mí me ha parecido muy curioso, en una localidad, se llama El Brull, en Barcelona, los 3 vecinos designados para estar en la mesa electoral, es un pueblo de unos 300 habitantes, son mayores de 60 años, y uno de ellos decía: llevo un año sin salir de casa y ahora me meten en una mesa electoral. Bueno, ya saben nada más que los miembros de la mesa van a tener que ir vestidos como los sanitarios, con EPIs, cuando vayan las personas contagiadas de COVID a votar. Hemos visto las elecciones en Portugal. ¿Está preparada Cataluña para celebrar unas elecciones con total seguridad a 2 semanas? Debería estar preparada, ¿por qué no? Lo han hecho en otros países y se supone que aquí en este país y en las comunidades autónomas se tienen los medios que se deberían de tener y se tiene la inteligencia y la planificación y los técnicos, medios materiales, medios humanos. No se entendería lo contrario, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que ese intento se puede hacer, o sea, que técnicamente se puede resolver sin que sea un riesgo añadido. Lo que sí sería bueno es que el 14F o la suspensión no esté sujeto al debate en función de criterios electoralistas, que es lo que ha habido en eso. La idea de queremos que sea el 14 de febrero por ese famoso efecto Illa que decimos, o no queremos que sea el 14 de febrero porque así intentamos mermar ese efecto Illa. Eso es lo que creo que no tiene pase, ¿no? Ni por parte de unos ni por parte de otros. A partir de ahí, en Cataluña se organizó un referéndum ilegal. Yo creo que ahora esto lo pueden hacer. Con todas las cuestiones bueno, eran otras circunstancias sanitarias. Eran otros tiempos. Debiera hacerse bien, ¿no? Podría además hacerse, y Portugal ha celebrado elecciones. Lo único es, si baja mucho la participación, el problema es cómo queda delegitimado o no el resultado de las urnas. Para un lado o para otro, pensando en quien vaya a salir beneficiado y en el que vaya a salir perjudicado. Si baja la participación un tanto por ciento un poco destacable, si los que no les vaya bien van a estar siempre durante los próximos 4 años, si no hay anticipadas, diciendo que fue debido a la COVID-19 que el resultado no es legítimo. Pero el resultado será tan legítimo como en Portugal, por ejemplo, han tenido hasta un 61% de abstención, que es una barbaridad. Y sin embargo,
la mayoría de las personas que han acudido a votar han reelegido al presidente portugués. Bueno, seguro que esos reproches los vamos a escuchar. Nos tenemos que ir a publicidad. Son las 9:55 de la noche. 5 minutos, volvemos y a la vuelta entrevistaremos al líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, con el que hablaremos, como decía, del gobierno en coalición y sus tensiones, de Salvador Illa también, y de la pandemia en nuestra comunidad. No se vayan. Estamos de vuelta, son las 10 en punto de la noche y como cada día les planteamos una cuestión a nuestros seguidores de Twitter. La pregunta de hoy es si cree que el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos está funcionando y la respuesta, bueno, es muy clara. Un 70% cree que no funciona, mientras que un 30% opina que las cosas van bien. Pues ¿quién mejor para hacer balance de esta reunión o unión política que el secretario autonómico de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, voz autorizada del partido también a nivel nacional? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, yo no sé si este resultado es fruto de las continuas tensiones entre los ministros de Podemos y los ministros socialistas. Le voy a leer, varios titulares que se han publicado este mismo fin de semana en medios nacionales. Uno dice, Sánchez le amarga la vida a Iglesias, de distintos periódicos. Otro, el caos como método dentro del gobierno central. Iglesias versus 10 ministros. Yo no sé si está trasladando demasiada incertidumbre a la gente en estos momentos. En modo alguno. Yo creo que es evidente que el gobierno de coalición no corre ningún tipo de peligro, que vamos a acabar la legislatura. Es más, yo auguro que este gobierno de coalición va a durar más legislaturas. La cuestión es que yo creo que es indiscutible que los debates de calado sobre este país, de presente y de futuro, se dan en el seno del Gobierno de España, en el Consejo de Ministros. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en el Congreso de los Diputados, la derecha y la ultraderecha únicamente plantea ruido, insultos y no tiene proyecto de país más allá de querer privatizar hasta el palo de la bandera. Con lo cual, los debates importantes sobre la subida de salarios, sobre las pensiones, sobre qué hacer con los fondos europeos para modernizar nuestra economía, se están dando en el seno del Gobierno y ahí es también indiscutible e indubitable que hay evidentes diferencias entre Unidas Podemos y entre el PSOE. Y mucho ruido también. Bueno, yo creo que es normal decir las cosas como son y que si tenemos criterios distintos, por ejemplo, el último recientemente con las pensiones, había un borrador del Partido Socialista que venía de Moncloa, de Pedro Sánchez, que quería empobrecer, digamos, las pensiones y el cómputo de las pensiones. Logramos que ese borrador no se haya enviado a la Unión Europea. Bueno, pues habrá muchas cosas en las que estamos de acuerdo, también habrá disensos, pero insisto, el epicentro del debate ahora mismo en España es el Consejo de Ministros y ahí... Si hay un ministerio donde desde un principio se vio esa falta de sintonía y falta de acuerdo, es el Ministerio de Defensa. Han llegado a acusar a Margarita Robles, a la ministra, de alinearse con los ultras por mantener los privilegios de la corona y oponerse a investigar al rey emérito. Sin embargo, claro, luego Margarita Robles es una de las ministras siempre más valoradas por los ciudadanos. No, desde luego Margarita Robles es la ministra que más loas y que más parabienes recibe de la derecha, incluso de la ultraderecha, el Partido Popular y de Vox, pero tampoco tenemos mayor problema con ella. Margarita, bueno, pues ha dicho que ella no es favorable a que en el Congreso... De la izquierda no tiene tantos parabienes. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Margarita Robles cuando ella dice que Podemos ataca a las instituciones porque nosotros queremos que se investigue en el Congreso, avalado por los letrados de la Cámara, que se puedan investigar en el Congreso las presuntas corruptelas del rey emérito, y ella dice que ella no quiere que se investigue ningún tipo de corruptela del rey emérito. Bueno, nosotros creemos que al final regenerar las instituciones y fortalecerlas es dar transparencia y que se pueda investigar la corruptela de cualquier persona, sea el rey emérito o quien sea. Yo creo que hay flaco favor hace Margarita Ramos tanto a las instituciones como también, insisto, a la figura de la monarquía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicaba este fin de semana, este sábado, la izquierda real, decía, del Partido Socialista, frente a otras opciones, leo textualmente, que nunca llevan al paraíso prometido, en clara alusión a Unidas Podemos. ¿Va a aumentar el distanciamiento ahora de cara ya a las elecciones catalanas, que estamos ya inmersos, entre PSOE y Podemos? En campaña cada uno hará lo que toque y la campaña que estime oportuna. El Partido Socialista es un partido que se reivindica de izquierdas, pero que en cuanto puede hace políticas de derechas. Y yo creo que eso se ha demostrado en los últimos años en este país. Y también estimo que precisamente la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo de la Nación es el que ancla
el gobierno a la izquierda, es el que hace que haya políticas verdaderamente progresistas. Y voy a poner muy rápidamente ejemplos. El hecho de que se haya incrementado el salario mínimo interprofesional, el hecho de que se hayan extendido, por ejemplo, los ERTEs hasta el próximo mes de junio, el hecho de que se haya realizado la ley solamente sí es sí. Bueno, yo creo que hay muchas medidas, o por ejemplo que se hayan prohibido los desahucios sin alternativa habitacional. Medidas verdaderamente progresistas se han conseguido por la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo de España. Creo que no hay duda de eso y que nadie piensa que el PSOE, si hubiese estado el PSOE solamente en el gobierno, hubiese implementado ese tipo de medidas. Escuchábamos antes a un portavoz de Podemos muy duro con Salvador Illa, decía que tiene que comparecer en el Congreso antes de dimitir. ¿Esto es parte de esta estrategia ya de cara a las elecciones catalanas o realmente les parece, bueno, no sé si un escándalo el hecho de que el ministro se vaya sin dar la cara? A mí me parece inaudito lo que ha hecho el PSOE y lo que está haciendo Salvador Illa y en último caso Pedro Sánchez, que es el responsable de esta decisión. Hoy han habido 767 muertes, se han anunciado hoy 767 fallecimientos desde el pasado viernes, más de 93.000 contagios, que con la situación que tenemos, el máximo responsable de la sanidad en España, mañana deje su puesto, sin dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y además para hacer campaña electoral, anteponiendo intereses partidistas a la defensa del bienestar de los españoles como máximo responsable de la sanidad en este país, a mí me resulta inconcebible. Y lo digo desde la pena, porque yo respeto profundamente la figura de Salvador Illa, pero creo que es un error enorme y a mi juicio es lamentable esta decisión que ha tomado el PSOE, en última instancia Pedro Sánchez, que imagino que es el que ha dictaminado que el señor Illa tiene que dejar su responsabilidad, como decíais, lo haya hecho muy bien o lo ha hecho muy mal, pero que se vaya a hacer campaña electoral en Cataluña. Creo que eso Illa, ¿no? Yo no sé si usted a mí está de acuerdo. José Luis, a mí lo que me preocupa es el efecto pandemia. Es que está muriendo muchísima gente a día de hoy. Es que estamos con 700 muertos, estamos con 93.000 contagios. A mí el único efecto que me preocupa es el efecto pandemia. Me parece escandaloso, me parece penoso que se esté hablando de efectos electorales cuando estamos en una situación verdaderamente grave con la pandemia en este país. Bueno, es que va a haber unas elecciones catalanas en breve, el 14 de febrero, si no cambian las cosas. Vamos a hablar un poco de su partido. Podemos, en las últimas elecciones autonómicas, se desmembró, perdió mucha influencia. En Galicia no tuvo representación, en el País Vasco pues fue un derrumbamiento dramático para su partido. Estamos a las puertas de las elecciones catalanas y desde su partido algunas voces dicen que la candidatura de Illa les debilita y trastoca un poco la estrategia que tenía Podemos en esa comunidad. De hecho, hay miedo, ¿no? Porque tanto RC como Ciudadanos como Podemos pues ven que puede arañar votos la candidatura del ministro Illa. ¿Usted qué opina? En modo alguno. O sea, nosotros tenemos muy claro que la única fuerza política que en Cataluña puede aglutinar a la izquierda y puede llevar a cabo un proyecto que anteponga los servicios sociales, que refuerce lo público y que tienda puentes entre Cataluña y España, la única fuerza que puede galvanizar toda esa cuestión es Podemos. O sea que yo tengo muy claro que ese supuesto efecto Illa, del que a mí no me gusta hablar, desde luego no va a tener ningún tipo de incidencia y que nosotros estamos convencidos de que en Cataluña somos la fuerza que puede tender puentes y que puede hacer que en Cataluña se empiece a hablar de los problemas reales que tiene Cataluña, como insisto, es el empleo, son los servicios sociales, todo ese tipo de políticas que a día de hoy yo creo que están absolutamente en segundo plano y de las que nadie habla, salvo nosotros. ¿La independencia también? Nosotros no somos un partido independentista, nosotros siempre hemos dicho que nosotros no queremos la independencia en Cataluña y lo seguimos manteniendo. Sí que somos favorables de que pueda haber un referéndum, de que la gente se exprese libremente en Cataluña. Yo creo que el mayor grado de independentistas lo ha generado el Partido Popular con ese enfrentamiento permanente, con ese conflicto perpetuo, con ese incendio que el Partido Popular propagó en Cataluña con el Estatut. Y a partir de ahí, que nosotros somos partidarios de que la gente se pueda expresar libremente y pueda votar en las urnas, como creo que en una democracia avanzada en el siglo XXI es lo normal y lo lógico. Vamos a hablar del efecto pandemia, que usted decía antes, los datos son dramáticos en Castilla y León. El Gobierno se niega a escuchar a algunas comunidades autónomas, a la mayoría de ellas, para permitirle tener esas herramientas jurídicas por las que puedan confinar domiciliariamente y adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. ¿Usted qué opina?
que hay que hacer caso a los criterios sanitarios. Yo creo que fue un error calamitoso y catastrófico, como se está poniendo de manifiesto, salvar la Navidad. El lema del señor Mañueco, del presidente Mañueco aquí en Castilla y en León fue salvar la Navidad. Los resultados los hemos visto. Esta fue la comunidad, una de las comunidades con medidas más laxas en fechas navideñas, y ahora estamos viendo cómo la pandemia está desbocada. Con lo cual, ¿qué creo yo? Que hay que tomar todas las medidas y medidas restrictivas que aconsejen y recomienden los profesionales sanitarios, pero que ineludiblemente ese tipo de medidas restrictivas tienen que ir acompañadas sí o sí con ayudas directas a aquellos colectivos y a aquellos sectores que se vean afectados por esas medidas. Y hablo de la hostelería, y hablo de los centros deportivos, y hablo de muchos autónomos. Medidas restrictivas sí, pero acompañadas sí o sí de líneas de ayudas directas. O sea, que entendería que es adelante el toque de queda a las 8 de la tarde y ese confinamiento domiciliario que hoy también la Unión Europea lo ha recomendado a muchos países, ¿no? Sí, lo que me parece un poco desleal, y creo que es una cortina de humo y una suerte de huida hacia adelante de la Junta, es que implementen una medida que saben que no tiene encaje en el decreto del estado de alarma. O sea, el hecho de que unilateralmente el Partido Popular y Ciudadanos decidan que el toque de queda sea a las 8 de la tarde y que esto provoque pues, una incertidumbre enorme en un contexto en el que la ciudadanía requiere certezas, y que haga que el Gobierno de España lo tenga que llevar al Tribunal Supremo, creo que eso no favorece a nadie. Usted ha dicho que esta medida la ha hecho la Junta de Castilla y León para desviar precisamente eso de salvar las Navidades. Quiero que escuche lo que ha dicho hoy mismo sobre este asunto Verónica Casado, la consejera de Sanidad. Yo quiero deshacer un poco ese mensaje que se está dando todo el tiempo de salvar la Navidad. Yo nunca, jamás he pensado que un objetivo era salvar la Navidad, para nada. ¿Qué le parece? Pues que luego dicen que hay diferencias entre Unidas Podemos y el PSOE en el Gobierno de España, pero si la consejera Casado no se entera de lo que dice el presidente de su gobierno, que es Mañueco, que se pasó un mes repitiendo que había que salvar la Navidad, me preocupa la poca interlocución que tienen en el Gobierno de Castilla y León Partido Popular y Ciudadanos. De aquellos polvos, estos lodos. La Junta no tomó las medidas que tenía que haber implementado en Navidad y ahora estamos con la pandemia desbocada. Ha añadido una cosa que me parece muy grave la consejera de Sanidad hoy, y es que ha echado la culpa a la ciudadanía. Ella ha dicho que las medidas que implementó la Junta eran muy buenas, pero es que la gente no ha hecho caso. Me parece inaudito, me parece una nueva forma de escurrir el bulto y de eximirse de su responsabilidad, que es toda. Para mí es muy triste decir que a día de hoy creo que en Castilla y en León tenemos el peor gobierno en el peor momento posible. Antes de que pasemos a las preguntas que van a hacer los tertulianos, tengo una curiosidad que quería preguntarle hace tiempo. Usted, desde que llegó a las Cortes de Castilla y León, lleva ya 2 legislaturas. Bueno, hemos visto y transmite usted siempre una imagen y un tono como de enfado, exacerbado, muy alterado a veces también en las formas. ¿Cree que eso en estos momentos es bueno? ¿La gente entiende que haya políticos enfadados o todo lo contrario? Yo creo, diría que es su forma de ser, pero... Claro, es que creo que lo peor que puede hacer uno en la vida y en la política es impostar. Y yo soy como soy, y no imposto, y las cosas las hago porque me salen de dentro. Y es verdad que a veces puedo ser muy vehemente, intento ser siempre muy respetuoso, puedo ser muy duro en la crítica política, pero soy como soy y se me ve, y se me nota, y yo no engaño a nadie. No quiero aparentar algo que no soy, y eso será la ciudadanía la que tenga que juzgar si es algo positivo o es algo negativo. Vamos a ver qué nos tienen que contar nuestros compañeros periodistas de hoy. Óscar Sánchez, por ejemplo. Buenas noches, señor Fernández. Este fin de semana, ayer mismo en El Confidencial, una diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, señalaba que Podemos, como partido, como organización, había prácticamente desaparecido, que a día de hoy era un partido en concreto decía un partido de cargos públicos y asalariados, que son los únicos que no hacen una crítica ni discuten una estrategia de la dirección. ¿Qué crítica le haría usted a su compañero de partido y líder, Pablo Iglesias? Fíjate que yo pensé que me ibas a preguntar por el archivo de las demandas y de las denuncias que hay contra Podemos. La semana pasada también hubo un nuevo archivo de una demanda contra Podemos y de eso me sorprende que nunca preguntáis. Pero bueno, al hilo de... ¿Pero la pregunta la hacía yo o la hace usted? Bueno, yo puedo hacer la reflexión que estime pertinente, creo. Claro, por supuesto, pero como... una televisión libre en la que creo que el entrevistado pueda responder lo que le plazca. En cuanto a la crítica, pues yo no haría ninguna crítica a Pablo Iglesias porque creo que está desempeñando un papel extraordinario
año, no solamente como secretario general de nuestra organización, sino como vicepresidente segundo del Gobierno de España. Insisto, no es que lo diga yo, es que yo creo que si preguntamos a la gente si creen que sin la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno de España se hubiesen tomado las medidas que he desgranado antes, la subida del SMI, los ERTES, la subida de las pensiones, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, creo que todo el mundo es consciente de que esas medidas, sin Pablo en el Gobierno, no se hubiesen tomado. Y no es casual que los ataques exacerbados, que las calumnias, que las mentiras que sufre la persona de Pablo Iglesias, no es casual. Atacan a Pablo porque saben que Pablo es el líder, es el corazón y es el alma del proyecto de Unidas Podemos. Pero que esto lo ha dicho una compañera suya, simplemente es eso. Bueno, usted con ese comentario le da la razón, la idea de jamás hay un grupo de personas de cargos públicos que no se van a atrever a cuestionar una decisión del líder. Pues permítame que te diga con más conocimiento que esa compañera, que ya no está en la dirección de Podemos ni en la ejecutiva de Podemos, yo sí estoy en la ejecutiva de Podemos. Es la representante en la mesa del Congreso. Ya, pero ya no está en la ejecutiva de Podemos. Claro. Yo sí que estoy en la ejecutiva nacional de Podemos. Pero que a lo mejor es indicativo también el hecho de que ella no esté usted. Es indicativo de que la militancia, que es la que vota en Podemos y la que manda en Podemos, es la militancia, ha querido que ella no esté y que otros compañeros sí, y yo te digo que estoy en la ejecutiva de Podemos y que allí el debate es permanente y constante, y que hay opiniones en las que a veces estamos todos de acuerdo, que hay voces discordantes y que hay cuestiones en las que no todos estamos de acuerdo. Yo creo que eso es lo sano, que eso es lo bueno y que ese es el espíritu que encarna Podemos en la política. Vamos a ver qué le parece la pregunta de Carmen Cuesta. Espero que bien. Bueno, dos aspectos que le han granjeado bastantes críticas, no solamente a Podemos, sino a su líder, a Pablo Iglesias. La comparación ya famosa sobre la que siguen corriendo ríos de tinta de comparar a Puigdemont con los exiliados republicanos, con los exiliados en la dictadura franquista, y la subida de la luz hasta el 30%, que estando en la oposición, como diríamos aquí en esta tierra, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, pues hemos seguido sufriendo los ciudadanos. Parece ser que no es tan fácil meter en cintura a las eléctricas. Sobre todo cuando tienes 35 diputados y tu socio de gobierno tiene 120, la correlación es la que es. Nosotros en cuanto a las eléctricas lo tenemos muy claro, en el acuerdo de gobierno ya hay medidas que podrían hacer que se minore, que se reduzca la factura de la luz. Estamos exigiendo al PSOE que aplique esas medidas que ya permitirían bajar la factura de la luz, que es una vergüenza, que es intolerable. Y en cuanto a lo estructural, nosotros planteamos la nacionalización de una eléctrica para limitar el oligopolio energético y para hacer frente al oligopolio energético, que es el que está encareciendo de forma salvaje la factura de la luz. El problema es que 35 es mucho menos que 120 y hay batallas que evidentemente perdemos en el seno del Gobierno de España. Y en cuanto a la primera, bueno, yo creo que Pablo ya ha dejado muy claro la respuesta, que desde luego no se puede comparar los contextos históricos de una dictadura criminal y sangrienta como la de Franco con una democracia como la actual, pero también quiero decir, aquí quien ha humillado, quien ha vejado y quien ha insultado a las víctimas del franquismo y a los exiliados republicanos ha sido quien ha permitido que a día de hoy haya cientos de miles de exiliados franquistas que no se han repatriado y que haya cientos de miles de cadáveres en cunetas. Y ha tenido que ser el primer gobierno de coalición de la historia de España, con Unidas Podemos, el que haga que sea el Estado el que asuma la exhumación de todos esos represaliados por la criminal dictadura franquista. Y por último, hemos asistido a un ejercicio de cinismo político sin parangón por fuerzas políticas como PP o Ciudadanos que han sido arrastradas por la ultraderecha en Madrid, por ejemplo, para eliminar la placa de Largo Caballero. Es indecente y vergonzoso lo que hemos tenido que ver, el ejercicio de hipocresía y de cinismo político de determinados partidos en las últimas semanas, incluso de aquellos que dicen que son republicanos, pero que se niegan a que en el Congreso de los Diputados se haga una comisión de investigación sobre la presunta corrupción del rey emérito. Por último, Pedro Lechuga, de Leonés a Leonés. Yo una felicitación y una pregunta. Felicitación, como comentabas, José Luis, por todos los años que lleva de carrera política, que siempre se ha mostrado igual, sincero, sin tapar lo que puedes o no ocultar. Conozco otro Pablo que de gritar en las plazas, alguien, me imagino algún día le dijera que bajara mucho el tono y que vaya a un tono muy sencillo. Entonces, la felicitación para ti. Y la pregunta, cuando hablabas de regenerar las instituciones a través de la transparencia, que coincidimos al 100%, y que hablas del efecto pandemia, que es lo que te importa, que coincidimos al 100%, desde Unidas Podemos, ¿qué se ha hecho o qué se va a hacer con la falta de transparencia del Gobierno en relación a la COVID-19, por ejemplo, con las cifras oficiales de fallecidos, esos 6 meses que tuvieron que esperar los compañeros
para tener los nombres de ese comité de expertos? Desde Unidas Podemos, socios del Gobierno, ¿qué opinión te merece que con algo tan grave como puede ser una cifra de fallecidos, una falta de transparencia hacia los medios, qué opinión te merece? Pues que nosotros abogamos por transparencia máxima y todo aquello que se haya hecho mal y todo aquello que se tenga que corregir, que se corrija. Y mira, aprovecho tu pregunta y doy las gracias. Creo que a día de hoy el ejemplo más flagrante de falta de transparencia que está acaeciendo en este país es la vergüenza de aquellos políticos que se han saltado la lista de vacunación y que se han colado aprovechando su cargo político, algo que es execrable, algo que es deleznable y algo que es abominable. Desde aquí exigimos, pedimos a todas las administraciones que den todas las listas de todas las personas que se han vacunado, porque todas las administraciones tienen esas listas de quién se ha vacunado y quién no. Y todas aquellas personas que se han saltado la vacunación y que se han colado, tienen que dimitir o ser cesadas inmediatamente por sus respectivos partidos políticos. Por cierto, he escuchado estos días en muchos medios de comunicación que había políticos de todos los partidos. No. De Podemos y de Unidas Podemos no ha habido nadie que se haya saltado la lista de vacunación. De otros partidos sí. Exigimos la lista a todas las administraciones para que haya un ejercicio de transparencia y para que ese bochorno de jetas que se hayan aprovechado de cargos políticos para vacunarse cuando no les tocaban tengan que dimitir o sean cesados fulminantemente. ¿Habéis exigido, la transparencia respecto a la cifra de fallecidos, ocultación de información a los medios de comunicación? ¿Eso también lo exigís internamente? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que no puede haber una democracia sana si de verdad no hay verdadera transparencia. Señor Fernández, todos los días a estas horas tenemos nuestro periódico de cabecera, se llama el Mesetarian Review, conectamos con este periódico para ver cuál es la portada del día siguiente. Vamos a verla y si quieres luego lo comentamos. Buenas noches, José Luis. ¿Quedas colorado, Luis? En la edición de mañana de Mesetarian Review llevamos en portada los mejores momentos del discurso de Joe Biden. Para disminuir la mortalidad. A luchar, a ayudarnos a luchar contra el virus. Desde que adelantaron el toque de queda, oigo a Francisco Igea por todas partes. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Usted también en ocasiones oye Igeas en su cabeza. No, yo lo que oigo son datos, cifras y franca preocupación. Es verdad que hay que poner un toque de humor porque estamos atravesando un momento muy complicado, pero desde aquí, pues aprovechar para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sean responsables y para que se cuiden, para cuidar a los demás. Pues muchas gracias, Pablo Fernández, por estar aquí en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Volverá en breve, aquí le esperamos. Para mí es un placer siempre estar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, gracias, Carmen, gracias, Óscar. Y a ustedes, ya saben, le esperamos mañana, como siempre, aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.